En lo profundo del negro vacío de la fosa de las Marianas, algo flotaba silenciosamente en el agua helada y no parecía pertenecer a este planeta. Durante un descenso rutinario, los científicos capturaron imágenes de una criatura que ha sido considerada una de las formas de vida de aspecto más alienígena jamás registradas en la Tierra. No nadaba, flotaba, completamente inmóvil, brillando en la oscuridad como una medusa creada por otra civilización. Con un cuerpo cristalino en forma de campana y luces rojas y amarillas brillantes que pulsaban en su interior como la energía de un reactor, la criatura casi parecía diseñada, no evolucionada. Sus largos tentáculos se extendían hacia afuera como si estuvieran escaneando, buscando. No parpadeaba ni se movía rápidamente como la mayoría de las medusas. Flotaba, tranquila y fría, como si ya nos hubiera visto venir. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente cuántas de estas existen en la fosa. Algunos creen que es una especie del género Crossota, pero esta parecía diferente. Lo que la hace aún más extraña es la ubicación. Esta brillante forma de vida no fue encontrada en algún océano abierto, sino que flotaba cerca de una ladera de una fosa remota, rara vez explorada por los humanos. Y justo después de la publicación del video, las teorías estallaron. Algunos investigadores de aguas profundas especularon que podría formar parte de un nuevo grupo de depredadores aún no descubierto. Otros, especialmente aquellos con experiencia militar, susurraron en voz baja sobre la vigilancia de las profundidades oceánicas. Que podría no ser solo una medusa, que podría ser algo observando. Claro, eso suena descabellado, hasta que recuerdas que la fosa de las Marianas es el lugar menos explorado de todo el planeta. Solo una pequeña fracción ha sido vista por humanos. Y en las partes que hemos filmado, ya estamos encontrando criaturas que brillan como bombillas, flotan como máquinas y se mueven de formas que carecen de sentido biológico. No todo en la fosa de las Marianas parece estar vivo. Algunas cosas parecen estar mal. En 2017, durante una inmersión profunda en uno de los pasillos más oscuros de la fosa, los científicos captaron imágenes de algo flotando en el fondo marino que provocó escalofríos en toda la sala de control de la misión. A primera vista, parecía una mancha pálida flotando sin rumbo. Pero al acercarse la cámara, el equipo se dio cuenta de que no tenía rostro. Lo que encontraron fue una criatura tan extraña que no se había visto en más de 100 años. La anguila sin rostro, sin ojos, sin boca visible de frente, solo una cabeza lisa y carnosa con nada más que piel, como un fantasma que olvidó terminar de formarse. La boca está realmente oculta debajo y sus diminutos ojos ciegos están enterrados tan profundamente en la piel que apenas se pueden detectar. En la oscuridad casi total de la fosa de las Marianas no necesita visión. Caza detectando las vibraciones del agua. Así es como se mueve. Así es como come. ¿Lo realmente espeluznante? Esta no fue una anomalía aislada. El equipo encontró más de una. Varias de ellas a la deriva en silencio cerca de profundas grietas en la pared de la fosa. Los expertos dicen que podría significar que se han adaptado a vivir en lugares donde ningún otro depredador se atreve a ir. Lugares con una presión aplastante y casi cero vida. Pero otros no están tan seguros. Hay rumores susurrados en línea sobre cámaras de aguas profundas que capturan cosas que se parecían al pez sin rostro, pero que se movían demasiado rápido o se retorcían de formas antinaturales. ¿Podría ser una reliquia de una época anterior a la vista? ¿Una especie que no ha sido afectada por la evolución durante millones de años? ¿O podría ser parte de algo más extraño, algo que no estamos destinados a encontrar? Hay una criatura acechando en los rincones más oscuros de la fosa de las Marianas, que parece hecha para aterrorizar. Con un cuerpo musculoso, una boca llena de dientes afilados como navajas y una cola que se retuerce como un látigo, este depredador con forma de anguila se desliza silenciosamente por el fondo de la fosa, cazando en un mundo sin luz. Es largo, rápido y casi invisible hasta que está demasiado cerca. Cuando abre la boca, se extiende mucho más que su propia cabeza, como una trampilla que se cierra de golpe. Lo que los científicos creen haber encontrado es parte de un grupo de anguilas de aguas profundas que parecen romper todas las reglas de la biología. Rara vez se las ve, casi nunca se las captura, y cuando lo hacen, suelen aparecer en formas distorsionadas, como si la presión de ser traídas a la superficie las dañara. La característica más inquietante, sus mandíbulas. Enormes bocas abiertas diseñadas para tragar presas más grandes que ellas, incluyendo otros peces de aguas profundas. Algunas de estas anguilas incluso brillan en la punta de sus colas, usando una luz tenue para atraer a sus víctimas en la oscuridad total. Durante un descenso cerca de las crestas inferiores de las fosas, uno de estos depredadores fue visto girando a través de una nube de escombros, su cuerpo casi como una serpiente, con un movimiento que parecía más deliberado que instintivo. Los biólogos marinos confirmaron la multa, pero no pudieron explicar por qué su cuerpo era casi translúcido o cómo era capaz de moverse con tanta precisión a profundidades aplastantes. Si hay una criatura que parece salida de una pesadilla de las profundidades marinas, es esta, el diablo negro del mar.
Encontrado cerca de la fosa de las Marianas, este rape es uno de los depredadores más aterradores jamás filmados. Con una piel más negra que el carbón, hileras de colmillos curvados hacia adentro y un señuelo brillante colgando justo frente a su cara, este pez no solo caza, sino que engaña. Ese pequeño señuelo bioluminiscente actúa como una linterna en la oscuridad total. Se agita suavemente, parpadea y luego chasquea. Termina antes de que la presa sepa que la golpeó. El diablo negro del mar no es grande. La mayoría mide menos de 20 centímetros de largo, pero lo que le falta en tamaño lo compensa con puro terror. Flota inmóvil en el agua completamente quieto, con su señuelo brillante proyectando luz en el vacío. Su boca cuelga lo suficientemente abierta para ver los dientes curvos como agujas, perfectamente espaciados para atrapar a cualquier desafortunado que se acerque. Cuando los científicos filmaron uno por primera vez en su hábitat natural, quedaron atónitos. Nadie había visto uno vivo a esas profundidades antes, pero algunos investigadores creen que este depredador esconde más de lo que sabemos. Han avistado sombras más grandes cerca de las mismas profundidades, parecidas a las del rape, pero mucho más grandes. Algunos creen que podría haber una especie sin descubrir acechando más abajo en la fosa, una versión del diablo negro del mar que habita a mayor profundidad. Y si eso es cierto, aún no hemos visto lo peor. Algo extraño ocurre a medida que te adentras. Las criaturas de la fosa de las Marianas no solo se adaptan a la presión aplastante, sino que muchas alcanzan tamaños descomunales. Se llama gigantismo de aguas profundas, y los científicos aún desconocen por qué ocurre. En la fosa, las especies comunes tienen primos terriblemente grandes. Tomemos como ejemplo al isópodo gigante, un pariente lejano de la cochinilla. Pero en la fosa, este animal crece hasta el tamaño de un gato doméstico con un exoesqueleto segmentado y ojos de extraterrestre que reflejan la luz como el cristal. Se arrastra por el fondo del océano lentamente, pero con un propósito, como si supiera que lo estás observando. Una teoría sugiere que la ausencia de depredadores en las profundidades les da a estas criaturas el tiempo y el espacio para crecer. Otra apunta a que las bajas temperaturas ralentizan su metabolismo, lo que les permite vivir más y crecer más. Pero algunos investigadores creen que se trata de algo completamente distinto, que el gigantismo de aguas profundas podría ser la forma en que la naturaleza oculta ADN antiguo, criaturas que no han cambiado durante millones de años y que han evolucionado silenciosamente hasta convertirse en versiones lo suficientemente grandes como para rivalizar con los principales depredadores de la Tierra prehistórica. De vez en cuando, aparecen formas extrañas en los escaneos de sonar en las zonas de la fosa inferior, largas, anchas, con movimientos que no coinciden con ninguna especie conocida. Si uno de estos gigantes alguna vez logró salir a la superficie, podría verse así: un cuerpo monstruoso, hileras de dientes afilados, una cabeza con forma de reptil, pero con la piel y las aletas de algo hecho para el océano, una mezcla aterradora de todo lo que no debería existir junto. Como esta imagen tomada en una región remota cerca de la desembocadura de un río, donde los lugareños afirmaron que apareció en la costa después de una tormenta. Algunos dicen que era falso. Otros juran que fue sacado de las profundidades por accidente y desapareció rápidamente. Solo hemos explorado una pequeña fracción de la fosa de las Marianas. Los isópodos gigantes son reales, y lo son. Entonces, ¿quién puede decir que no hay cosas aún más grandes escondidas fuera de nuestro alcance? Durante una de las expediciones a las profundidades marinas menos conocidas de la fosa de las Marianas, los investigadores registraron algo que no debería haber estado allí. No era una criatura, no era un arrecife de coral, era un objeto parcialmente enterrado, de forma extraña y demasiado liso para ser natural. Lo poco que se compartió lo describió como una estructura metálica, aproximadamente ovalada, incrustada profundamente en el limo, con solo una parte visible, sin bordes afilados, sin daños evidentes, solo una superficie fría y reflectante que reposa silenciosamente a una profundidad donde la presión lo aplasta casi todo. Ahí es donde comenzó la especulación. ¿Era un remanente de tecnología perdida? ¿Un prototipo militar hundido? ¿O algo mucho más antiguo y ajeno a nosotros? Algunos científicos han sugerido con cautela que podrían ser restos de pruebas tempranas de la Guerra Fría, pero esta teoría presenta problemas. Ningún registro muestra que algo haya caído o sido arrojado en esa zona. Otros creen que podría ser una formación natural que simplemente parece artificial. Pero luego están los atípicos, oceanógrafos y teóricos de las profundidades marinas que afirman que podría ser un artefacto antiguo dejado por una civilización mucho más antigua que la nuestra, algo que se tragó el mar mucho antes de que comenzara la historia. Algunas teorías van incluso más allá, literalmente. Sugieren que el objeto es solo un fragmento de algo mucho más grande, oculto bajo el suelo de la zanja. Una estructura, tal vez incluso una cámara, enterrada bajo capas de lodo y tiempo. Algunos creen que no es solo metal, sino que está diseñado, no por manos modernas, sino por algo antiguo, o algo completamente distinto. En 1997 ocurrió algo en el sur del Océano Pacífico que nadie puede explicar por completo. En las profundidades del mar, no lejos de la fosa de las Marianas, un micrófono submarino captó un sonido tan fuerte, tan extraño, que conmocionó a la comunidad científica. Era bajo, retumbante, orgánico y absolutamente masivo.
Los investigadores de la NOAA lo bautizaron como el Bloop. Al principio, algunos pensaron que se trataba de un movimiento de hielo o un terremoto lejano, pero al analizar la frecuencia, no coincidía con ningún evento geológico. Sonaba como algo vivo. El Bloop no solo fue fuerte, sino colosal. Resonó a lo largo de miles de kilómetros de mar abierto, más fuerte que una ballena azul, que ya es el animal más grande conocido en la Tierra. De ahí surgieron las teorías. Si no era una ballena ni actividad tectónica, ¿qué otra cosa podría producir ese tipo de sonido? Algunos científicos aún afirman que fue el agrietamiento del hielo. Otros no están convencidos, porque la verdad es que el océano está lleno de ruidos que no podemos explicar, y este vino de una profundidad donde casi nada sobrevive, excepto la fosa. Algunos investigadores han señalado que el bloop provino posteriormente de cerca de una parte de la fosa de las Marianas. La idea de que algo enorme, posiblemente más grande que cualquier criatura que hayamos descubierto, pudiera vivir a esas profundidades no está del todo descartada. Después de todo, hemos explorado más de la Luna que del lecho oceánico de la Tierra. Con los años, el bloop se ha convertido en el centro de teorías conspirativas sobre las profundidades marinas. Algunos creen que es el canto de un enorme animal que habita en las fosas, algo que solo emerge cada pocas décadas. Algunos incluso lo vinculan a antiguas leyendas como monstruos que los marineros juraron haber oído antes de desaparecer sin dejar rastro. Incluso se ha especulado con que los gobiernos recogieron más sonidos como este y los mantuvieron clasificados. Una cosa es segura, el sonido era real y lo que lo produjo fue grande, muy grande. En las frías y negras profundidades de la fosa de las Marianas, donde ni siquiera la luz se atreve a viajar, acecha una criatura que parece venida de otra dimensión. Se llama Gigantactis, y si piensas en un monstruo demoníaco de las profundidades marinas con una caña de pescar incorporada que le sale de la frente, no estás muy lejos. Este depredador es pequeño de cuerpo, pero su arma, increíble. Un señuelo brillante, a veces más largo que su propio cuerpo, se desliza por la oscuridad como una caña de pescar viva. Y esto no es un adorno, es una trampa. El Gigantactis no persigue a su presa, acecha. Ese enorme señuelo bioluminiscente pulsa, parpadea y danza en la oscuridad como una llama submarina, atrayendo a peces e invertebrados más pequeños, hasta que ataca. Su mandíbula se desencaja y sus dientes, finos como agujas, se cierran más rápido de lo que la vista puede seguir. Y así, otra criatura desprevenida desaparece entre las sombras. Lo que lo hace aún más espeluznante es que el señuelo puede doblarse, flexionarse e incluso enrollarse, controlado por un sistema muscular de radios de aleta que los científicos aún no comprenden por completo. Algunos investigadores creen que esta capacidad podría permitirle al Gigantactis imitar otras formas de vida, gusanos, larvas, incluso señales eléctricas parpadeantes, para confundir y atraer diferentes tipos de presas. Si eso es cierto, este pez no solo está cazando, está fingiendo ser todo lo demás en la fosa. A pesar de lo aterradora y avanzada que parece esta criatura, apenas la hemos visto en la naturaleza. La mayoría de las imágenes provienen de grabaciones submarinas remotas o especímenes preservados traídos de profundidades increíbles. E incluso entonces, muchos de ellos llegan dañados, estirados o descompuestos, como si lo que vive allí nunca hubiera estado destinado a emerger. Conoce a los Osedax, mejor conocidos como gusanos zombie. Estas extrañas y diminutas criaturas viven de la muerte. Cuando el cadáver de una ballena cae al suelo de la trinchera, los gusanos zombie lo invaden, sin ojos, sin boca, sin estómago, solo cuerpos rojos como raíces, que se entierran en el hueso y comienzan a disolverlo de adentro hacia afuera. Secretan ácido para descomponer el hueso y absorber los nutrientes. No es rápido, no es llamativo, es lento, silencioso y profundamente perturbador. No solo se alimentan de la muerte, sino que prosperan en ella. Cientos, a veces miles, de ellos cubren un solo esqueleto como un extraño y ondulante bosque de hilos rojos. Desde la distancia parece que los huesos están creciendo pelo, pero acércate y verás lo que realmente es. Un cementerio repleto de vida que no debería existir. Estos gusanos viven de la putrefacción en un lugar donde la mayoría de las cosas no pueden sobrevivir. Y no son carroñeros, son especialistas, ingenieros de la descomposición de las profundidades marinas. Incluso hay teorías de que los gusanos Osedax podrían estar limpiando más que solo huesos de ballena. Algunos investigadores se preguntan si podrían descomponer restos más grandes y antiguos, cosas que no hemos visto en los océanos modernos. Criaturas prehistóricas, o peor aún, criaturas sin clasificar. Porque en los últimos años, los rastros de ADN encontrados cerca de los lechos óseos de las fosas no siempre han coincidido con las especies conocidas. Es raro, pero es suficiente para sorprender. En un lugar como la fosa de las Marianas, ni siquiera la muerte es el final. Siempre hay algo esperando para alimentar silenciosamente, pacientemente, sin dejar rastro. ¿Y los gusanos zombies? No son los monstruos más grandes allí abajo, pero podrían ser los que tienen el alcance más largo.
La señal de la cámara del dron se interrumpía intermitentemente. La presión era casi inmanejable. Pero entonces algo se movió ante la lente. No era un pez, no era una anguila. Algo humanoide, pálido, lampiño y de extremidades largas, con piel de goma y ojos oscuros descomunales que no parpadeaban. La tripulación se quedó paralizada. Por un instante la criatura pareció notar la cámara. Luego desapareció en la oscuridad. El equipo asumió que era un fallo técnico. Rebobinaron la grabación. Seguía ahí. Nunca publicaron el video oficialmente. Solo se filtraron algunas imágenes fijas. Eso fue suficiente. Los rumores estallaron en internet. Algunos empezaron a llamarlo acosador de las profundidades, un nombre que se quedó. Otros especularon que se trataba de una especie desconocida de aguas profundas, quizá incluso algo que vivió en la fosa mucho antes de que existiera la vida marina moderna. Pero había otra teoría, que se extendió como la pólvora, que no era un animal en absoluto, sino algo inteligente. Algunos creen que el acechador de las profundidades no es solo una criatura, sino una pequeña colonia, posiblemente incluso una especie oculta que ha evolucionado mucho más allá de lo que creemos posible en las profundidades. La teoría sostiene que estos seres podrían vivir en respiraderos geotérmicos, utilizando el calor y los minerales para sobrevivir, y podrían haberse desarrollado de forma completamente diferente a la vida en la superficie. Si algo como el acechador de las profundidades existe en la fosa, ¿qué más podría esconderse en el resto del océano? Vayamos más allá de la fosa de las Marianas y sumérjase en las aguas más extrañas de la Tierra. Después de todo lo que hemos visto, criaturas con mandíbulas de globo, llamadas invisibles y cuerpos de cristal vivientes, uno pensaría que no queda mucho que aún pueda sorprendernos. Y sin embargo, las profundidades oceánicas siguen ofreciéndonos cosas. El pez hacha de aguas profundas es un depredador aterrador, pequeño y plateado, que vive en la zona crepuscular del océano y es casi imposible de ver. Su cuerpo está cubierto de escamas espejadas que reflejan la luz en todas direcciones, lo que le permite desaparecer a simple vista. No solo se mimetiza, sino que manipula la luz, ajustando su brillo para que coincida con el entorno oscuro. Con ojos enormes y frontales y un cuerpo delgado con forma de hacha, parece menos un pez y más una pieza de tecnología de aguas profundas. Los científicos aún no comprenden del todo cómo se esconde con tanta perfección, pero una cosa está clara: no solo está evitando a los depredadores, está evitando algo que aún no hemos encontrado, algo más profundo, algo que observa. Y en esa oscuridad, la invisibilidad no es solo una ventaja, es la única manera de sobrevivir. Diminuto, translúcido y aterrador, Frónima no solo caza, sino que se apodera de todo. Este anfípodo de las profundidades marinas encuentra criaturas blandas con forma de barril llamadas salpas, las ahueca desde dentro y luego se instala. Vive dentro del cuerpo de su presa como una cápsula flotante, poniendo huevos y desplazándose por el agua en lo que parece una cápsula de cristal viviente. Es tan extraño que inspiró directamente el diseño de la criatura de la película Alien. Pero esta cosa es real. Filmada cerca de la dorsal mesoatlántica, Frónima tiene ojos enormes y huecos y extremidades con forma de garras que parecen demasiado avanzadas para algo tan pequeño. Su cuerpo translúcido casi desaparece con poca luz, lo que hace que sea casi imposible de detectar. Los científicos creen que es un raro ejemplo de un parásito de aguas profundas que se adaptó no solo para sobrevivir, sino para usar a su presa como armadura. Captado en cámara solo un puñado de veces, el calamar de aleta grande es una de las criaturas más extrañas jamás registradas en las profundidades. Con un cuerpo de apenas unos metros de largo y brazos que se extienden hasta 6 metros, se desplaza a la deriva en la oscuridad como una marioneta con hilos invisibles. Sus extremidades cuelgan rectas, con extrañas curvas similares a codos que ningún otro calamar tiene. Cuando se mueve, no nada como un cefalópodo típico. Flota, lento, silencioso y con una gracia inquietante. Los científicos creen que usa sus largos brazos para barrer el fondo marino en busca de alimento, pero nadie lo ha visto alimentarse. Filmado por primera vez por cámaras de plataformas petrolíferas y ROVE de aguas profundas cerca del Golfo de México y el Pacífico, su presencia es rara e inquietante. Nadie sabe cuántos hay, a qué profundidad viven ni por qué tienen esta forma. Algunos investigadores admiten en voz baja que este les da escalofríos. No parece un animal, parece una advertencia. Parecen inofensivos, casi adorables, pero los cerdos marinos son algunas de las criaturas más extrañas y de aspecto extraterrestre que se arrastran por el fondo marino. Estos equinodermos de cuerpo blando, emparentados con los pepinos de mar, viven en las partes más profundas y oscuras del océano, a veces a más de 4.800 metros de profundidad. Caminan lentamente por el lodo utilizando patas tubulares que se inflan y desinflan, lo que les da un andar flotante y antinatural. Algunos incluso usan la presión del agua para subir y bajar sus cuerpos. Pero lo que realmente los hace extraños es cómo se alimentan, detectando los rastros más leves de materia en descomposición, a menudo a kilómetros de distancia. En grandes cantidades parecen un ejército de insectos pálidos y sin huesos marchando por el abismo.
Los cerrobe de aguas profundas los han filmado en enjambres, arrastrándose en silencio, imperturbables por la presión aplastante o el frío glacial. Algunos investigadores dicen que los cerdos marinos son un signo de muerte. Aparecen cuando algo grande ha muerto cerca. En lo profundo no son depredadores, son el equipo de limpieza. No lo creerías a menos que lo vieras. Un pez con una cabeza completamente transparente. En las profundidades del Océano Pacífico, investigadores capturaron imágenes del pez ojo de barril, flotando inmóvil con sus brillantes ojos verdes apuntando hacia arriba, fijos en la silueta de cualquier cosa que pasara por encima. Dentro de su cabeza clara y abovedada, se puede ver toda la estructura cerebral y las cuencas de los ojos, expuestas, brillantes, vivas. Esos ojos en forma de barril tampoco son fijos. Giran. El pez puede apuntarlos hacia adelante para rastrear presas y luego girarlos hacia atrás para detectar peligro. Apenas se mueve, flotando como un pequeño submarino. Algunos creen que está adaptado a un mundo donde el movimiento es igual a la muerte. Un espía diseñado por la naturaleza para sobrevivir a la oscuridad total. Es frágil, inatrapable e increíblemente raro. E incluso con imágenes directas sigue sin sentirse real. Es una de las señales más claras de que las profundidades marinas no solo son desconocidas, sino increíbles. Se mueve como humo y se desvanece como un fantasma. La medusa fantasma gigante es una de las criaturas más raras jamás vistas en el océano, con una campana que puede alcanzar más de 1 metro de ancho y brazos colgantes que se extienden más de 9 metros. Su cuerpo es casi transparente, solo una sombra flotando a través del abismo. Descubierta por primera vez en 1899, solo ha sido filmada viva un puñado de veces. No pulsa como la mayoría de las medusas. Se desplaza, lentamente e inquietante, como si algo invisible la estuviera arrastrando. Sus largos y planos brazos orales cuelgan en láminas, atrapando todo lo que los toca. Los investigadores creen que vive a profundidades de hasta 6.700 metros, muy por debajo de donde la luz o el sonido viajan bien. No tiene color, ni rostro, ni forma. Solo una presencia. Una forma en la oscuridad. Y cuando finalmente desaparece de la vista de la cámara, te quedas preguntándote si alguna vez estuvo realmente allí. En el fondo del océano, donde la corteza terrestre se agrieta y el líquido sobrecalentado irrumpe en el mar, algo imposible está vivo. Gusanos tubulares gigantes, algunos de más de 2,4 metros de altura, forman colonias alrededor de respiraderos hidrotermales, prosperando en agua hirviente y tóxica que mataría casi cualquier otra cosa. No hay no hay luz solar ni oxígeno, solo azufre, calor y presión. Y sin embargo, estas criaturas prosperan. No tienen bocas ni sistemas digestivos, en cambio, sobreviven gracias a una relación simbiótica con bacterias que se alimentan de los químicos de los respiraderos. Es vida construida a partir de veneno y fuego. Algunos científicos creen que aquí es donde pudo haber comenzado la vida en la Tierra, o donde aún existe en otros mundos, bajo océanos alienígenas. Ver a estos gigantes pálidos balancearse a la sombra de las chimeneas volcánicas se siente como asomarse al ecosistema de otro planeta. No solo viven en las profundidades, son dueños de ellas. Y son la prueba de que los secretos más extraños del océano son los que reescriben todo lo que creíamos saber sobre la vida misma. Eso es todo. ¿Cuál de estas criaturas te sorprendió más? Cuéntamelo en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.